Y ahora sí, digestivo, respiratorio, urinario y genital. Este caballito, ¿qué racita puede ser? Creo yo colombiano. ¿Perdón? Es una raza nuestra. Caballo de paso fino colombiano. Mire esa cara tan expresiva, lo cual nos indica que es un animal feliz, que todos sus órganos están trabajando bien. Bueno, entonces lo primero que vamos a mirar es la boca. Y ya no vamos a querer decir que en la boca se caracteriza porque existen dos cavidades, una lengua oral y una vestibular. No, vamos a quedar a lo específico después. Entonces, ¿qué es lo importante en la boca del equino? Que es supremamente larga. Pero angosta. Miren esta belleza. Si la ven o no, es larga, pero angosta. Vamos a ver cómo es los límites. El posterior, el paladar blando. El paladar blando en el caballo es muy largo. Siempre va a estar ventral, siempre se va a ubicar ventral al cartílago epiglótico de la laringe, ¿lo ven o no? Por lo tanto, el caballo no puede respirar por la boca. Eso es muy importante, muy importante. Entonces, paladar blando supremamente logrado. Límite posterior. En el límite anterior, ¿qué tenemos? Los labios. Tiene un filtro bien desarrollado en el superior, un mentón bien desarrollado, sus músculos bárbaros. Recuerden que los caballos cuando van en la pista van molestando freno y mueven muchísimo los labios. Si el caballo hablara, sería unos chismosos de aquí a Pekín. Y la mucosa tiene un frenillo labial simple. Vamos a hablar del límite dorsal o techo, miren acá. Techo se ubican las crestas palatinas, miren. ¿Las vemos o no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. De 15 a 20 crestas palatinas. Todas con el borde libre dirigido caudalmente. Y en la mitad presenta un rafe central bien notorio. En ellas, las aristas de las crestas palatinas son finas, las cuales colaboran que el alimento no se mueva en la boca. No deben tener pigmento. Detrás del primer par de incisivos, de las pinzas, está la papila incisiva y al lado y lado las fisuras incisivas por donde pasa el órgano de Jacobson para la olfacción oral. Bueno, pero aquí arrancan nuestros problemas con esto. ¿Qué problema tiene el caballo? Entonces, vamos a la vida real. Ustedes han visto que aquí al frente tiene el anfiteatro. Cuando el quicuyo tiene 2 meses y tiene muchas ramitas, o sea, el quicuyo que ustedes son zootecnistas, son los nutricionistas de los animales. Cuando el quicuyo tiene muchas ramitas, ¿eso se llama qué? Forraje, mucho forraje. Pero en el campo le dicen macoyo. Entonces, ¿quién es el primero que disfruta ese almuerzo 5 estrellas? El bovino. El que produce leche, la leche, las vacas de leche. Luego siguen las vacas de engorde. Por último, los tenderitos. Y cuando ya no queda nada sin el tallo, ¿a quién mandamos? Los caballos. Y entonces al caballito le tocan los dientes del maxilar con los del mandibular y cortar el tallo. Y eso desgasta mucho los dientes. Al desgastar mucho los dientes empieza a aparecer en la superficie oclusal de contacto de cierre estos huequitos. Eso se llama infundíbulo, negrilla, marca o puntero. Infundíbulo, negrilla, marca o puntero. Y como empieza a desgastarse,
Eso se llama razamiento. Y dependiendo del razamiento nos indica la edad que tiene el animalito. Ustedes ya vieron eso en cronología, ¿sí o no? ¿Lo están viendo o no? Pero el manejo animal, ¿qué vieron? En ICA. ¿Ya vio ICA o no? Pero cuando se desgastan los dientes quedan entonces a ras a nivel de la encía. Y entonces el tallo, ¿qué hace? Empieza a maltratar la encía. Y al maltratar la encía está formado por tejido fibroso denso, glandular y pobremente inervado. Ese ya no duele, incluso uno con el cepillo no ve que sangre y dice, pero al día siguiente es un dolor sigue. Entonces presenta una gingivitis. ¿Itis qué es? Inflamación. ¿Y el caballo come o no come? No come. Entonces, ¿por qué la consulta? ¿Y ese caballo cómo está el caballo? Que no come. Ese es el caballo, lo primero que veo es mirar el paladar duro. Entonces yo voy a la finca y le digo, oye, Josecito, eso está muy bonito, pero el pobre animalito no tiene que comer. Pero mire, doctor, está todo el caldo, es que no lo puede utilizar. Eso es como si lo habas a un abuelito o abuelita que no tiene cajeritas. Come, madre. Entonces, ¿en qué consiste la cirugía? Requiere un pedazo de gingiva. ¿Y listo o no? No. Le quitamos el pedazo de gingiva y a los 4 meses llega nuevamente por el doctor, el caballo quedó mal operado. ¿Por qué otra vez está inflamado? ¿Cómo se llama eso en el campo? El caballo tiene agua. No le dicen gingivitis, tiene agua. Entonces, si yo opero a este animalito, entonces lo mejor es colocarle un ejemplo como el siguiente. Si yo voy al hospital hoy y me dicen que tengo diabetes, yo no vuelvo a mi casa a comer lo que he comido por 54 años que me da, porque es lo que me tiene así. Entonces este caballo puede comer tal, no, ya comió lo suficiente, ya no puede. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Follaje. Pasar de primeras a los 2 mesecitos, ¿sí o no? Entonces, como el abuelito, 80 años, vuelve a trabajar, no, llegó la época de mandar. Alcánzame, tráigame. Es más, vendo una casa y me la voy a disfrutar yo y tu hermano. Yo que trabajo, mis hijos les di estudio, les dejo ahí una platica, defiéndanse. Pero el que trabaja es Miguelito. Entonces Miguelito se abre un restaurante, se va a sus vacaciones, excelente. Lo mismo aquí. Si no les tuve y reincido. ¿Se les va bien? No. Bueno, listo entonces el paladar duro. Y en ese paladar duro, en el equino, que vimos ya en la anatomía 1, están los dientes incisivos, miren, que tienen forma de pala y cuando se unen tienen forma de un semicírculo y su función es cortar el alimento. Son 3 pares y se llaman pinzas, medios y estrechos. Si el macho tiene caninos, mira aquí los molares, que se vienen premolares, 4 arriba, 4 abajo, molares 3 arriba y 3 abajo. ¿Sí lo ven o no? Oiga, se ven de una vez. En el maxilar superior, el primer premolar es muy chiquitico. En algunos puede que se caiga, no existe, pero si está, recibe el nombre de diente de lobo. ¿Cómo se llama? Diente de lobo. Diente de lobo. Segunda gran diferencia, los dientes son supremamente amarillos. ¿Y por qué son amarillos? Porque tienen muchísima cantidad de dentina. ¿Todo bien, sí o no? Dentina. Dentina. Ese que está aquí atrás, ¿qué es? El paladar. El paladar. Muy bien. Entonces, ya está el límite posterior, el límite anterior y el techo. La parte externa formada por piel. La piel y recibe el nombre de cachete, carrillo, mejilla.
es la piel que cubre o que recubre el resto de la cara, o sea, no hay diferencia. La parte media también se le conoce con el nombre de capa muscular. Y en la capa muscular, mire, está formado por los siguientes músculos. Ojo, no sea que los muerda la vaca. Yo les puedo pedir origen, inserción, integración, relaciones de estructura. ¿Qué músculo? Bueno, el análisis cutáneo facial. Cutáneo facial. Nasolabial. Canino. Dilatador lateral de la nariz. Cigomático. Cigomático. 9. Buccinador. 9. 9. Porción bucal. 8. Porción vesical. Porción molar. 7. Cigomático bucal. Cigomático bucal. Y el 2. Orbicular de la El boca. auricular de la boca o auricular de los labios. Pero en el caballo hay algo supremamente importante. Y es que en la parte media del cachete, carrillo o mejilla se ubica la rama labial mandibular y labial maxilar del nervio facial. Y también se ubica la arteria facial, la vena facial y el ducto que viene de la glándula parótida llamado ducto de Sternum. Y allá en la mucosa, en la parte interna, el ducto externo va a desembocar en la papila parótida que está frente del segundo al cuarto con la superior. Me faltó decirles también que en los labios, míralo ahí, en especial en el equino, tienen mucha cantidad de pilisas, de pelos táctiles. Dígame si sí o no. Sí. Sí. Entonces solo me quedaría límite de entrada. Y si yo hago un corte en la parte media, pues vamos a tener los músculos que manejan la lengua. Donde está el milo, yo hidrógeno y yo estilo glósico, no importa mucho eso. Pero en el piso de la cavidad oral se ubica la lengua. Ahora sí vamos a mirar qué pasa con la lengua en el caballo. Bastante larga, ¿por qué? Porque la cavidad oral es muy larga. Tiene una raíz, tiene un cuerpo y un vértice o punta. La raíz se le pega, mírenlo, a la apófisis lingual del cartilloides. El cuerpo se le pega al piso por los pliegues sublinguales y la parte central de la punta se le pega al piso a través del frenillo labial. Veámosla aquí en un acercamiento más bonito. Entonces miren aquí, esta es su raíz que acabamos de ver, ¿sí o no? Este es su cuerpo y este es el vértice o punta. Dígame. Perfectamente. Pero miremos que la raíz se le pega al diógenes, el cuerpo por los pliegues sublinguales y la punta mira perfectamente el frenillo lingual. Y al lado del frenillo lingual está la A. La A se llama carúncula sublingual y la carúncula sublingual desemboca la respectiva ducto de la glándula parótida, es el ducto de la glándula mandibular, el ducto del cuarto. ¿Vamos bien o no? Y todo esto se le conoce con el nombre de ránula. O sea que ¿qué es la ránula? Las dos carúnculas sublinguales del frenillo labial. El frenillo lingual. Bueno, pero en la lengua, y aquí sí empezamos en el delgado de colegas, a nivel de su raíz, en el caballo se ubica, primero, la E que tiene forma redondeadita y alrededor de la misma fosa de presión, papilas circunvaladas o bañadas. Unas que tienen forma de hoja se llaman foliadas o foliadas. Y detrás de las mismas en el arco palato gloso se ubica la amígdala o tonsila palatina del equino. Este espacio es el mismo de las fauces, ¿se acuerdan o no?
En el cuerpo, mire, entonces tenemos papilas filiformes, por eso la lengua del caballo es muy suavecita, y unas que tienen forma de hongo, llamados fungiformes. ¿Vamos bien o no? Y en la punta también tiene papilas fungiformes y filiformes. Muy bien. Pero ¿qué problemas podemos tener con el caballo en la lengua? No. Entonces un caballito le coloco el freno y es supremamente indócil para manejarlo. Hay que pensar que ya algo malo en la boca, ¿no? ¿Les parece? Sí, claro. En mi pueblo un señor que tenía un caballo muy bonito, pero de repente se volvió muy nervioso y cada vez que le colocaban el freno ese caballo se esperaba, botaba el jinete al piso y entonces se vendió el caballo. Se llamaba un Pachito. El caballo le llamaban mi cabeza, muy bonito. Y lo cayó como 2 veces el viejito vendió el caballo. Se lo vendió a otro compañero, pero como 5 años mayor de un Pachito. Un Pachito tenía 75, se lo vendió el señor de 80. Entonces en el pueblo decía que era un Pachito enjarmó a un Lucas. Pues claro, ese caballo sí se va a matar a esa pobre vieja. Y a los 20 días salió Lucas en el caballo y lo manejaba con un dedo. La experiencia. Pero ya no lo traía con freno, lo traía con riendas. ¿Sí me está captando? Entonces uno de China molesta. Y yo escuché a mi papá que enjarmó al viejo. Se me acerqué y le digo, Lupita, se me acerqué y le hizo ese caballo, el caballo era jodísimo. Pero mire, señor Chávez, que yo no le coloco freno. ¿Y qué tiene que ver con Pachito? Abra la boca, mire la igualito. Entonces abrí la boca y vi la lengua. Ya había pasado casi 20 días y aún se veía la herida en la lengua. ¿Qué indica? El freno que tiene unas argollas. Entonces ustedes revisen por favor las argollas de los frenos. A veces no son en aluminio o en acero inoxidable, sino que les venden en hierro, que esa vaina se va oxidando. Y cuando la colocan en la lengua, ¿qué pasa? Que rasga la lengua. Entonces, este caballo, además de ser indócil, ¿cómo estaba su estado de carnes? Delgadito. Claro. Eso se llama la inflamación de la lengua, profe, tonsilitis. ¿Perdón? Es que llaman inflamación de la lengua, tonsilitis. ¿La inflamación de? La lengua. No, lengua en latín es gloso. Ah, glositis. Glositis. Por eso el nervio que inerva la parte ventral de la lengua se llama hipogloso. Bueno, ¿cómo nos ves ahí? Súper. Entonces ya hablamos de la lengua que está en el piso, o sea que estamos hablando de los órganos anexos, que la lengua y los dientes. Lo único que me falta por hablar de los dientes son los de maxilar inferior, pero yo coloco entonces, oígase bien, que siempre que hablo de una nueva especie, que me faltó un poquito, me voy a colocar aquí, estudios en el desorden, cuando empiezo a estudiar una especie, yo leo siempre colocar su fórmula etaria. ¿Cuántas vértebras cervicales tiene el caballo? 7. No olviden que son en números ¿qué? Romanos. Escríbalo. Análisis de la torácicas, lumbares, 6, sacras, 5. y coxígeas de 15 a 24. 24. Sí, ¿no? Ok. De 15 a 24. Bueno, ahora sí. Pero los caballitos, hay una fórmula. Siempre que hablo de la fórmula, como siempre contamos la mitad, porque lo hablo sobre el plano longitudinal, entonces coloco 2 por incisivos, caninos, premolares y molares. ¿Sí o no? ¿Aló? Entonces, incisivos 3, 3. Piensan en el extremo. Canino 0, 1, 0, 1. 0 si es hembra, 1 si es macho. Premolares 4, 4 y molares 3. ¿Listo? Entonces
desplazamiento y hablamos de la gran cantidad de qué? De dentina. ¿Sí o no? Sí. Bueno, me voy ahora a estudiar las glándulas salivares. Bueno, ahora sí es en detalle. La glándula salivar más importante en el caballo es la glándula parótida. Aquí estamos tomando unas medidas de las medidas y si ustedes toman las medidas que yo les doy es de un estudio, pero si hablo de un percherón, es la media, ¿no? Va a ser mucho mayor, si hablo de un pony. Pero ¿qué dice la literatura? Que tiene una longitud de 18 a 25 centímetros. Es grande. Y un peso de 200 a 250 gramos, o sea que es una libra. Pero libra es 500, media libra. Pero miren esto que es muy importante. Si ven esas estructuras así donde hay tres colegas, ¿qué tal para la cocina? Más o menos. Díganme dos marcas de manteca. Fina. Pero es una mantequilla. Recuerden que la fina, ¿usted vieron nutrición? Ay, no. Entonces, la fina tenemos un problema, casi que todas las grasas, porque todas las grasas que utilizamos se llaman grasas trans. ¿Qué significa trans? Está relacionado con los Que con el ácidos. calor se transforma. Si yo le meto temperatura, se vuelve líquido. Baja la temperatura, se vuelven sólidas. Y esas grasas trans se ubican en las paredes de los vasos sanguíneos. Y entonces no puede extenderse, viene la hipertensión, enfermedad silenciosa. Si no me creen de la hipertensión, llamemos a Darío Gómez. ¿No les gustaría Gómez? Entonces a Omar Geles. ¿Qué pasó con ellos? No manejaron su presión y les pasó con el foco. Pues lo mismo ustedes y yo, por eso llegamos al hospital y lo primero que es temperatura, estilo de brazo, presión arterial, ¿sí o no? Entonces vuelvo acá. Existió una manteca, ese día desapareció y se llamaba Ella. Ella, ¿la conocieron? Sí. Porque en el campo a la señora se le dice ella y al señor se le dice él. Entonces diga muy buenas tardes. ¿Está el señor? No está, pero está ella, la esposa. Y cuando utilizamos la manteca y luego se enfriaba, entonces formaba una yotica y otra yotica, o sea, boronitas encima. Así se ve en vivo y en directo. La glándula parótida. Sí, es verdad. ¿Estamos de acuerdo o no, colegas? Y eso es muy importante, acuérdense cuando entre en la cirugía, porque en cirugía no es que el medio lo vea amarillo, que el músculo lo vea rosado, que la glándula salivar, que amarillo y que el hijo de la glándula salivar, que es el conducto verde, no, uno ve todo lo mismo. Todo lo mismo. Bueno, les voy a enviar ahorita un caso que operé un animalito de unos tumores importantes en red. Claro que todo le estoy viendo a medicina interna, que esto es de ustedes. Entonces los voy a compartir. Y el problema es que este hijo de madre nació en el recto, se metió al saco renal, que lo vamos a ver luego, y está devolviendo al cuerno y al pélvico. Mejor dicho, un problema ni el berraco va a quedar el tumor. Debe quedar casi 3 horas. Pero aquí estamos, y ni les cuento la fría después de terminar la cirugía. Entonces lo digo, pero todo se ve acá rojo. Entonces usted les toca entrar con una pincita y empezar a mirar, ¿dónde está su cuerpo? Aquí está, quieto ahí. ¿Dónde está el pélvico? Aquí está. Ojo, no lo toquemos. Porque nada sirve retirar el tumor si terminamos la cirugía y el ano quedó dilatado. ¿Me están captando? ¿Por qué la responsabilidad es tan importante? Bueno, si ustedes entran a la cirugía y rompen la glándula parótida, pues eso empieza a botar saliva. Una responsabilidad. Bueno, pero la glándula parótida tiene una superficie lateral, una superficie medial, un borde anterior, un borde posterior, un extremo proximal y un extremo lateral. ¿Qué hay en la superficie lateral? Piel y cutáneo aquí, recuerde, el cuello, cervical y platisma, y debajo el parótido auricular. Superficie medial, ¿con quién entra en contacto? Pues con lo que está medial a la glándula parótida. Y medial a la glándula parótida, ¿qué hay?
la vena maxilar, ¿sí o no, colegas? El músculo digástrico cervical con su porción occipitoidea, occipitomandibular y la superficie lateral de la glándula mandibular, ¿sí o no? En el extremo proximal, en el extremo anterior, ¿qué hay? Recto. Hacia la parte ventral nace el ducto de Stenor o ducto mandibular, ducto parotidio, perdón, que sale de dos conducticos, uno del extremo inferior y otro del borde anterior. ¿Sí lo ven o no? Y en el borde anterior, hacia el tercio proximal, está el nervio facial y encima del mismo la rama auricular también. Entonces, váyase en el bisturí delante de la parote y corte el nervio facial. Bueno, por eso es, colegas, que si ustedes quieren experiencia, acuérdense de mis palabras. Ustedes llegan a una tienda, véndame una panela, ¿cuánto vale? 3.000. No, pues vale, una libra. Vayan, compren una libra de experiencia. Eso toca vivirla. Por eso yo veo a los colegas cuando a veces los formas estructurales están haciendo la pasantía de la rotación y cogen el bisturí y yo lo estoy viendo. Entonces empiezan a temblar las manitos. Como yo pasé por ahí, yo me veo. Pues finalmente cerrar la piel, ¿cierto? Y regreso. Pero ya hemos cerrado todo. Ahora que mi hija está terminando medicina, empecé a ver, ¿qué le van a pasar? Dijo, papi, estoy feliz, cuénteme, mamita, ¿qué pasó? Dijo, no, es que el doctor me dio la oportunidad de cerrar. Pero no te imaginas, te voy a enviar un video, papi, yo mi chinito. Es que es muy tenaz, papi, es muy tenaz, sobre todo entre los secretarios que tienen tanta experiencia. Acordada, llegó un perro que se había cogido desde el pulpeo y se había hecho una herida así larguísima, como hasta la parte como medial del antebrazo. Y esa vez estaba solo. Y llamé a mi jefe y mi jefe me dijo, pues tú eres usted, ya sabe. Pero quedó lindo. Historia, yo no empiezo luego a rezar, Dios mío, los infectos que me dio la oportunidad. No, yo todos los días llamé a ese vecino, venga, que no sé qué, cómo va, que yo voy, que vi una padecera, pero salió adelante la patita bien. Y no Bueno, tengo ni nada. está el borde anterior, borde posterior, muy importante, oblicuo, está en contacto con el atlas. Y hacia la parte ventral nace la rama cervical como rama colateral del nervio facial, negro. No la vayan a cortar. En el extremo proximal está en contacto con el cartílago auricular y el cartílago conchal de la oreja. Y en el extremo ventral, mire, observe, está en contacto con el triángulo de Dibord. ¿Cuál es el triángulo de Dibord? El espacio que está en el borde posterior de la rama de la mandíbula, la vena linfofacial y la vena maxilar. Bueno, muy bien. Su conducto ya sabemos. Sale, va medial al ángulo de la rama de la mandíbula para buscar el surco facial y en el surco facial va dorsal a la arteria y a la vena, avanza y en el punto de unión entre el bucal y el massetero se separa para ubicar la porción dorsal de la porción bucal del músculo obstinador, atraviesa el cachete y desemboca enfrente del segundo al cuarto molar superior y el de la papila maligna. Muy bien. Entonces, piensen en lo siguiente. Cuando una hembra está en celo y está escogiendo a su novio, esposo, la hembrita, ¿qué hace? Los pone a prueba. Entonces, lo primero que hace es recibirlo con dos rectos derechos, dos patadones en los pulmonares. ¿Sí o no? Si este caballo detecta una hembra en celo y este caballo siempre toma del semen, es como vagina artificial, pues a ese le olvidó eso. Entonces busca la hembra y se le va a montar, le da un patadón y el estadio no, o le da el patadón acá y a los 2 días todo está aquí un bulto, ¿verdad? Uno toca y elige, yo digo tiene seres acúmulo de líquidos. Pero si le mando la agujita y la mandamos al doctor Johan y dice él, es que lo que hay es saliva. Y como es saliva tiene mucina, entonces
Y como viene la glándula parótida, se llamará mucosele parotidio. ¿Sí o no? ¿Ustedes han visto qué hace el burro cuando quiere montar una yegua? Ese hijo de madre no se mete por atrás. Ese se va adelante y las deja descuidar y se les va al lado de la cabeza y le clavan los caninos en los músculos dorsolaterales sobre las palas del cuello. Y le generan tanto dolor que a los 2 minutos ella dice que este es. Ya. El burro es jodidísimo. Tiene un comportamiento etológico, pero ni madre. Bueno, ¿está clara la glándula parótida? Si yo retiro la glándula parótida, debajo de ella está la glándula mandibular. La glándula mandibular es la segunda en importancia de las glándulas salivares. Pero esta es más pequeña. Tiene una longitud de 8 a 10 centímetros y un peso de 80 a 120 gramos, o sea que esta es la mitad. ¿Dónde se ubica? A nivel de las fosas del Atlas o atlantoides. ¿Sí la ven ahí o no? También tiene una superficie lateral, una superficie medial, un borde anterior y un borde posterior. La superficie lateral entra en contacto con esto, con el digástrico, con la vena maxilar, ¿sí o no? Con la inserción del esternocefálico y con la superficie medial de la glándula parótida. ¿Sí o no? Sí. La superficie medial ahí adentro, ¿con quién está en contacto? Con la bolsa muscular. El borde anterior es cóncavo en contacto con el músculo digástrico y el borde posterior es convexo. De ella sale un conductivo. El conducto se llama conducto de Wharton. El vernón lo cruza al lado y lado del cuerpo, de la rama del cuerpo de la lengua midlar. Va a ahí para allá. Y va a desembocar delante del frenillo lingual a nivel de la caróncula. ¿Se acuerdan que ese momentico la vimos? Entonces la segunda glándula de importancia. Listo. No me quedaría sino la glándula sublingual o submaxilar. ¿Qué son? Las 8. Entonces, ya vamos ahí.